dice grabar, ahí pongo grabar, ahora se está grabando. Bueno, ¿qué les estoy mostrando acá? El campus virtual de la UNLAR en el área de informática, ¿sí? Acá hay una materia, ustedes tienen las materias a las que tienen acceso, informática, y acá tienen material de la unidad 1, manual, introducción, sistema de numeración, cómo pasar de un sistema al otro, trabajo práctico número 1, trabajo práctico número 2, ¿por qué están cambiadas las unidades? Sistemas numéricos, la unidad 1 es informática, y unidad 2, arquitectura del hardware y del software, o sea que lo que tomemos en el parcial va a estar sacado de lo que acá dice unidad 1, sistemas numéricos, y unidad 2, arquitectura del hardware y del software, ¿está bien? Entonces, todas las vacaciones de invierno van a poder repasar temas en base a estas dos primeras unidades, ¿sí? No va a haber clases formales como todas las semanas, tal día, tal hora, sino que solamente va a haber clases si ustedes necesitan hacer consultas, ¿sí? Para los que van llegando, había puesto acá, primer viernes del segundo cuatrimestre, o sea, 7 del 8 del 20, habrá evaluación de las unidades 1 y 2, contenidos teóricos y prácticos. En el programa dice la unidad 1 informática, que era mayormente lo que habían visto ustedes en el curso de ingreso. Acá hablábamos de hardware, software, firmware, periféricos, dispositivos de entrada, salida, unidades de almacenamiento, todo lo que hacía el objeto formal y el objeto de estudio de la informática. En la unidad 2, sistemas de numeración. Entonces, tienen desde el 20 en adelante que no va a haber clase para prepararse para ese día que vamos a tener el primer parcial. Entonces, en esta nueva modalidad que tenemos, trabajan con una hoja en blanco por clase, fecha, nombre, apellido, DNI. Tema de la clase, lo de hoy es, dentro del modelo de entidad-relación que no terminamos, entidades, relaciones y tipos de relaciones. ¿Está bien? Ahí vamos a empezar un repaso de lo que vimos en la clase anterior, primero más rápido, y después nos frenamos en los temas nuevos. Modelo de entidad-relación. El modelo de entidad-relación lo que hace es elaborar un sistema de base de datos. Para elaborar un sistema de base de datos, ustedes se supone que conocen previamente sobre lo que van a trabajar, o si no lo conocen, hay que hacer un relevamiento y análisis de los datos para elaborar el sistema de base de datos. Para eso, una de las herramientas que se utilizan es el diagrama de entidad-relación, en el que participan principalmente partes como entidades, atributos, tipos de datos y relaciones. También hay unos conceptos que vamos a ver hoy, que es cardinalidad y ordinalidad. Y en base de datos, las palabras claves son tablas, campos, claves primarias, ¿sí? Y claves foráneas e índices. Vamos a ver claves primarias y claves foráneas. Después lo grabo y lo subo con los cambios que voy introduciendo acá. Claves foráneas e índices. Eso es lo que vamos a ver. Si puede ser hoy, terminamos con este tema. Si no, lo terminamos el viernes que viene. ¿Cómo se hace el relevamiento y análisis de datos para la elaboración de un sistema de base de datos? Bueno, es un proceso previo que consiste en una metodología para conceptualizar, para hacer diseño, ejecución y evaluación de proyectos. ¿Qué etapas tiene? Identificación del problema y las alternativas de solución, planificación y diseño de un plan de ejecución. ¿Cómo se hace el relevamiento y análisis de datos? Se pueden utilizar técnicas para recolección de información que pueden ser cuantitativas, cualitativas, participativas. ¿Cuáles son los métodos cuantitativos? Primero, podemos analizar formularios de monitoreo continuo, planillas de datos históricos, documentación oficial de la empresa, institución a la que van a hacer el análisis y la elaboración de un sistema, o dispositivos de captura de datos. Sería en cuanto a los métodos cuantitativos. Métodos cualitativos, podemos hacer estudios de caso o análisis de documentos. Por ejemplo, hay otros, ¿no? Y participativos, que en la clase anterior habían reclamado que no había detallado eso, es cuando uno se involucra en el desarrollo de la institución o del trabajo, la empresa o lo que esté relevando, y ahí puede haber observación directa, es un método que es recolectar datos sobre un individuo, fenómeno o situación particular. Se caracteriza porque el investigador se encuentra en el lugar en el que se desarrolla el hecho,
sin intervenir ni alterar el ambiente, ya que de lo contrario, los datos obtenidos no serían válidos, es decir, ya no sería una observación, sino que sería una modificación del entorno. Y lo otro que se usa mucho es el cliente misterioso o cliente incógnito, cliente fantasma, que es una técnica que utilizan las empresas para evaluar y medir la calidad en la atención al cliente. Es decir, yo quiero saber cómo funciona un sistema para modificarlo, mejorarlo o actualizarlo con una base de datos. Entonces, una de las formas que hay es entrar a participar de la empresa, pero en forma incógnita, digamos, sin decir que uno está relevando datos o queriendo saber cómo funciona, sino hacerse pasar por un cliente para entender mejor cómo funciona esa empresa. ¿Entienden? Es una de las formas. Obvio que según el proyecto, según la envergadura del problema, se pueden utilizar unas técnicas u otras. Si solamente le piden dibujar, crear una automatización que guarde datos en una base de datos sobre determinadas variables, a lo mejor esta técnica no hace falta. O a lo mejor esta sí, porque analizan el comportamiento de determinadas variables, o a lo mejor utilizan alguna cuantitativa o cualitativa. Depende de la situación que nosotros tengamos que analizar, se puede utilizar una técnica o la otra. ¿Está bien? Todo ese relevamiento tiene un solo objetivo: hacer un relevamiento y análisis de datos para la elaboración de un sistema de base de datos. Se trata de entender el estado actual, o sea, cómo funciona actualmente y cuál es el objetivo. El estado actual es algo que existe, que está. Entonces uno tiene que descubrir, entender cómo está, cómo funciona. El estado objetivo es algo que no está, sino que está en la idea de alguien, y ustedes lo tienen que desarrollar. Por ejemplo, desarrollar un sistema de automatización para el cruce de dos avenidas. Bueno, hay un estado actual que lo verán ustedes con observación, con análisis de cuántos vehículos transitan, con fotos, con medidas, con planos, y un estado objetivo que es a dónde queremos llegar. Dentro de lo que es propiamente un sistema de base de datos, analizaremos de estos aspectos lo que se refiere particularmente a los datos que hay que almacenar. ¿Está bien? Bueno, ahora pasamos específicamente al modelo de entidad-relación. Ya les había mostrado en la clase anterior, estamos todavía repasando, que es una herramienta para el modelo de datos, la cual facilita la representación de entidades en una base de datos. Fue definido por Peter Chen en 1976, hace muchos años, pero es todavía el paradigma más utilizado, digamos. El modelo de entidad-relación está dentro de un paper, se llama paper a un documento generalmente que tiene su origen en una investigación universitaria, y es el producto de una investigación o de un desarrollo tecnológico. En este caso está accesible en inglés, yo lo encontré solamente en inglés, ahí les puse el sitio donde pueden encontrarlo, y en él este autor, Peter Chen, que era de un instituto de investigación tecnológico de Massachusetts, MIT, él trabajó en un paper en donde definió el modelo de entidad-relación, y fue como el paradigma que utilizaron muchos hasta hoy para desarrollar base de datos. Acá está una captura nada más de ese PDF, que ahí lo pueden ver completo, en donde hay un ejemplo de un empleado, que es una entidad, que es un trabajador que está dentro de un proyecto. Y el proyecto, a su vez, es una entidad en donde participan empleados. ¿Sí? Esto sería un diagrama de entidad-relación simple, y entonces hay un objeto relacional acá, una relación entre las dos entidades, que es el proyecto con sus empleados. Es decir, supongamos que la universidad realiza distintos proyectos de extensión universitaria, y en él participan sus empleados, pongamos en términos genéricos, que serían docentes, no docentes, y podríamos incluir o no alumnos. Pero en todos esos proyectos, que son N proyectos, puede haber involucrados M empleados, un gran número de empleados. Y a su vez un empleado puede estar involucrado en más de un proyecto, o en N proyectos, como dice el dibujo acá.
Entonces acá lo que se establece es una relación entre esas dos entidades, en donde un empleado puede estar dentro de uno o más proyectos y un proyecto involucra a uno o más empleados. Este sería como el ejemplo que dio inicialmente Peter Chen en su paper, y a partir de ahí empezó a describir, bueno, esto ya lo hacía en la página 19, o sea, bastante avanzado en el fundamento, después del fundamento, ahí empezó a definir los gráficos y la forma de representarlo. Entonces, dentro del modelo de entidad-relación hay una herramienta que se llama diagrama entidad-relación, que es una herramienta visual que utiliza rectángulos para las entidades o cuadrados, pueden ser rectángulos o cuadrados, que utiliza elipses para los atributos, también puede llegar a utilizar círculos, vi algunos ejemplos en donde muestran círculos, pero originalmente se definió como elipses, y rombos para las relaciones. También algunas veces se está obviado el rombo, es decir, no van a ver el rombo y se ve directamente la línea que une a las dos entidades y ahí se describe la relación directamente sobre la línea. En la mayoría de los software que estuve viendo, ya no está el rombo, sino que directamente se pone la línea. Es decir, que esto que dice acá, rectángulos también pueden ser cuadrados, donde dice elipses también pueden ser círculos, y donde dice rombos puede ser directamente la línea que une a las dos entidades. ¿Sí? Entidades es cualquier objeto real o abstracto que exista en un contexto determinado, o puede existir, es decir, todavía puede ser que no exista, y del cual deseamos guardar información. O sea, esa es la clave, que nosotros deseamos guardar información. Porque si no deseamos guardar información, puede existir, es un objeto, todo, pero no tiene trascendencia. Y atributos son características o propiedades asociadas a la entidad que toman valor en una instancia particular. ¿Sí? Que toman valor en una instancia particular. Una instancia sería cada vez que aparece una nueva entidad de la misma clase. Por ejemplo, si la entidad se llama persona, cada una de las personas son una instancia de la entidad persona. Cada uno de nosotros somos una instancia de la entidad persona. ¿Y qué tenemos cada uno de nosotros? Características o propiedades asociadas que nos hacen que podamos distinguir entre una instancia y la otra. El modelo de datos de entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre esos objetos. Este modelo es una herramienta para el modelado de datos para la implementación de un sistema de información. Entidad representa una cosa, objeto o concepto del mundo real con existencia independiente. Algunos ejemplos. Una persona se diferencia de cualquier otra, incluso siendo gemelos. Es decir, siempre va a haber un atributo que logre diferenciar a dos personas. Por ejemplo, un atributo común que diferencia es el nombre, pero si dos personas tienen el mismo nombre, tienen distinto apellido, y si tienen igual nombre y apellido, tendrán algo que los diferencia, altura, edad, peso, o si llega al extremo de que no hay un atributo que los diferencie, se genera uno artificial, como por ejemplo el número de documento, ¿no? O el número de matrícula, o el número de algo que nos identifica en todos los sistemas, de afiliado, de conexión, de documento, de cliente, de NIS, siempre hay algo que nos identifica. Un automóvil, por ejemplo, aunque sean de la misma marca, el mismo modelo, el mismo color, lo que sea, tendrán atributos diferentes. Por ejemplo, el número de chasis. Siempre tienen algo que los diferencia. Una casa, aunque sea exactamente igual a otra, en el mismo barrio, la misma empresa que la construye, todo igual, aunque sea van a tener un número en la puerta, que es el que la hace diferente al resto. ¿Qué más dice? Eso ya estaba. Una entidad está descrita y se representa por sus características o atributos. Por ejemplo, la entidad persona tiene como características o atributos nombre, apellido, género, estatura, peso, fecha de nacimiento. Eventualmente, algún atributo único como documento o legajo, lo que sea que lo identifique. Atributos. A la colección de entidades
instancias, a un conjunto de muchas entidades o instancias, por ejemplo, alumnos, con el siguiente conjunto de atributos en común, ID, nombre, edad, semestre, existirían estas posibles entidades. El número 1, Sofía, 15 años. El número 2, Josefa, 19 años. El número 3, Carlos, tal, tal. Cada una de las entidades se diferencia de las demás por el valor de sus atributos. Nótese que dos o más entidades pueden tener los mismos valores para algunos de sus atributos, pero nunca para todos. No puede estar repetida completamente una fila, porque si no ahí rompe una de las premisas básicas de una base de datos, que ya la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, entidades y atributos lo tenemos claro. Ahora vamos a ver un poquito relación, que es donde no habíamos llegado en la clase anterior, me parece. La relación es la asociación entre dos o más entidades, ¿sí? Es decir, que para que haya una relación tiene que haber dos entidades. Que hay una relación, una asociación o algo describe cierta dependencia, es decir, cuando una entidad depende de la otra, o permite la asociación de las mismas, es decir, alguna cuestión por la que hagan falta atributos de las dos entidades. Por ejemplo, si tenemos dos entidades, cliente, por un lado, que son personas, y habitación, que son lugares físicos, en donde una persona puede dormir, por ejemplo, podemos entender la relación entre ambas al tomar un caso concreto, ocurrencia, caso concreto igual ocurrencia, igual instancia. Ocurrencia y o, según en el ámbito que se maneje, se usa más un término u otro. Instancia de cada una de ellas. Entonces, podríamos tener la ocurrencia habitación 502 de un hotel, por ejemplo, dentro de la entidad habitación, y la ocurrencia o la instancia Marty McFly, por ejemplo, de la entidad cliente, entre las que es posible relacionar que la habitación 502 se encuentra ocupada por el huésped de nombre Marty McFly. O sea, ahí subrayé se encuentra ocupada porque es lo que nos permite asociar, o lo que se entiende por relación entre las dos entidades. Si yo tengo un hotel y tengo una lista de habitaciones y tengo una lista de pasajeros, el pasajero que ocupa una habitación es la relación que hay entre esas dos entidades. ¿Está ahí? No. Profe, una pregunta. ¿Las relaciones también llevan atributos? Sí, las relaciones pueden llevar sus atributos. Ya vamos a ver que algunas relaciones generan un objeto, terminan generando un objeto o una entidad, a veces se llama objeto asociativo, y ese objeto puede tener sus propios atributos. Por ejemplo, si encuentro la misma que estaba ahí para seguir con el mismo ejemplo. Yo pensaba, por ejemplo, que se queda en la habitación Marty McFly, no sé, y la fecha Sí, en la que está exactamente. hospedado. Yo había pensado el mismo ejemplo. Me sirve de mucho tus aportes porque a veces se me pasan de largo, venía pensando ahora casualmente eso, pero me ayuda un montón. Sí, ahí claramente tenemos dos objetos bien claros con sus atributos. Cliente puede tener alguno más, alguno menos, pero el nombre, la edad, la nacionalidad, no sé, lo que se les ocurra que le pueden preguntar en un hotel. Y la habitación que puede tener el número mínimamente puede tener determinadas características, si es normal, estándar, de lujo, grande, chica o lo que sea. Y a su vez, esas dos entidades tienen una asociación, que es si se encuentra ocupada y por quién. Y a lo mejor yo quiero tener un registro histórico de quién la fue ocupando día por día, y entonces ahí surge un objeto nuevo, que es que si yo quiero que de esa relación, que es que se encuentra ocupada, guardar algún atributo, por ejemplo, cuánto pagó, qué día estuvo, a qué hora entró, a qué hora salió, todos los atributos que yo quiera, esos terminan siendo parte de un objeto nuevo, una entidad nueva u objeto asociativo en el que va a tener sus atributos. Porque cuánto pagó por la habitación
¿Podría ser un atributo de la habitación? Y no sé, porque la habitación puede tener un precio hoy, pero el precio el valor, digamos, de ocuparla puede ir cambiando. Ahora, ¿cuánto pagó ese día esa persona? Ese valor ya no cambia cuando ya lo pagó. Entonces, si yo quiero guardar cierta información de una relación entre dos entidades, puedo generar un objeto nuevo con sus atributos, con sus instancias y con todas las características de una tabla después que va a terminar siendo en una base de datos. Así que sí, muchas veces pasa durante el diseño que uno en un primer paso hace un diagrama un poco más simplificado y después se va dando cuenta que esas relaciones que parecían apenas una descripción de una asociación terminan siendo un objeto en sí, con sus atributos, con sus datos, con su administración como una tabla, digamos, como realmente va a terminar siendo una tabla. A este nivel de diseño se llama objeto asociativo. Y ya cuando se implementa, digamos, físicamente en un gestor de base de datos, ya sería una tabla. ¿Entendieron la pregunta y la Una pregunta. respuesta? Sí. El aspecto de permiso, por ejemplo, para una red de trabajo donde tenemos usuarios, Sí. el hablar de permiso, ¿sería una relación también? Claro, vos podés administrar en una entidad que sería, una entidad podría ser la base de datos y otra entidad serían los usuarios con sus permisos, digamos. Entonces, o una entidad podrían ser los distintos usos que se le puede dar a la base de datos y otra entidad serían los permisos que tiene cada usuario. Sí, sí, en cada... A ver, planteame otra vez el enunciado, digamos. Sí, lo que yo me refería es, por ejemplo, para un servidor de dominio donde tenemos muchos equipos, ¿no es cierto?, dentro de una red. Sí, sí, Y por otro lado tenemos los usuarios, ¿no es cierto? sí, sí. La relación entre usuarios y equipos a veces se puede establecer con permisos, se puede asociar para ciertos equipos, ciertos usuarios, como un método de seguridad. Sí. Sobre todo tratándose ahora, lo vi que se presenta este caso Sí. en grupos de máquinas virtuales. Por ejemplo, el trabajo donde estoy yo se usó mucho máquinas virtuales para el teletrabajo y estas máquinas las asociaba a ciertos usuarios y de esa forma, o sea, ellos tenían permiso para entrar solamente en esa máquina. Mi pregunta era si el permiso ese de cada usuario para cada máquina se lo puede tener como, se lo puede ver como una relación Sí, este, claramente ahí hay una relación derivada de dos entre... entidades. Sí, sí, está claro, para mí sí, está clarísimo. O sea, hay una entidad que son tus usuarios, que pueden aumentarse, pueden agregarse, eliminarse según vayan cambiando. Y hay otra entidad que son los recursos, o sea, las máquinas Bien, que vos podés dejarlos claro. acceder. Y en el medio de eso, me gustaría volverme al dibujito yo digo al dibujo que les mostré del autor de todo esto, en el medio de esas dos entidades, que en tu caso serían recursos y personas o usuarios, vos vas a ir Claro, asociando en esa unión de un recurso con un usuario, vas a ir generando permisos, digamos, y esos permisos podrían estar en otra entidad, que sería el objeto asociativo ese que hablábamos recién, en donde está bien. participan algunos datos de una entidad y algún otro que otro dato de la otra entidad. Concretamente, para los que Perfecto. saben más, participan las claves primarias. Ya vamos a llegar a eso. Bien. Gracias, Bueno, profe. excelente, sí, el ejemplo está bueno. Bueno, el resto, ¿va entendiendo ahí? Bueno, acuérdense que van haciendo su mini apunte para presentar al final, ¿no? Me pierdo muy fácil porque no veo bien. Entonces tengo que ver las ventanas chiquitas. Acá ya habíamos estado. Desde la diapositiva. Ahí no. Ah, por acá estábamos. Entonces había dado un ejemplo que era un hotel donde había clientes y habitaciones. Estoy compartiendo la pantalla chica o la pantalla grande. Está bien, profe, el Power. Ah, genial, bueno, genial. Entonces, en este ejemplo que yo daba de un hotel, creo que al principio no había dicho que era un hotel, había clientes y habitaciones. El cliente tiene sus atributos, nombre,
procedencia, edad, género, lo que sea, la habitación tiene sus atributos, si tiene o no ventana a la calle, exterior, interior, ventilación, aire, lo que sea. Ahora, si de esa ocupación queremos nosotros dejar registro de la fecha, el pago, la forma de pago, lo que sea, generaría un objeto nuevo, habíamos dicho, una entidad nueva, que se llama objeto asociativo, en donde participan los datos del cliente de habitación y algún otro atributo que nos parezca importante, como por ejemplo la fecha, el pago, lo que sea, ¿no? Está bien. Ahí enganché, ahí terminaría con el ejemplo que aportó uno de los compañeros. Vamos con la que sigue. Bueno, hasta acá creo que hemos llegado. Hay 4 pasos en el diseño de una base de datos utilizando el modelo de entidad-relación. Identificar los conjuntos de entidades y los conjuntos de relaciones de interés. Es decir, ¿qué entidades me importan? Me importan los usuarios, los recursos, las habitaciones, en fin, de cada, la facturación, el stock, de cada proceso que esté analizando, van a surgir entidades que a mí me resultan importantes y qué relaciones tienen entre ellas. Identificar el tipo o grado de cada relación, ya lo vemos. Identificar los conjuntos de valores y atributos. Y organizar los datos en cada entidad y en cada relación y decidir las claves principales. Ahora vamos a tratar de ver todo eso. ¿Qué son claves? ¿Qué son claves? Claves principal o primaria. Es el atributo o conjunto mínimo de atributos que permiten identificar en forma única cada instancia de la entidad, es decir, a cada registro de la tabla. Las claves principales se utilizan cuando se necesita hacer referencia a registros específicos de una tabla desde otra. Bueno, dentro del conjunto de atributos, nosotros tenemos que tratar de identificar cuál es el atributo que es único para esa entidad. Por ejemplo, si fuera en la tabla de habitaciones, volviendo al ejemplo anterior, si fuera en la tabla de habitaciones o en la entidad habitación, ¿cuál sería la entidad única que se imaginan para esa entidad? El atributo único ahí puede ser el número de habitación, ¿cierto? Si yo digo, para cualquiera que se imagine en un hotel la habitación 502, ya se imaginan que no debe haber 2 con ese número, sino cualquiera entra en la pieza equivocada, digamos. Lo mismo con los pisos de un edificio. Si tuviera pisos, probablemente esté en el piso 5 la habitación. Y para el cliente, ¿cuál es el atributo que lo identifica de manera única? Si no surge de manera simple, puede ser el número de documento o el número de pasaporte. Es decir, en toda entidad hay que tratar de identificar claves principales o primarias, que es el atributo, uno solo, o conjunto mínimo de atributos que permiten identificar en forma única cada instancia de la entidad. Si no está, hay que crearlo. Por ejemplo, ustedes en la universidad, ¿tienen algún atributo que los identifica en forma única como alumnos? La matrícula. Sí, Bien, la matrícula. bien, perfecto. Entonces la universidad, para evitar la confusión cuando haya 2 alumnos con el mismo nombre y apellido y con algún otro atributo similar, puso un atributo que lo genera automáticamente, que se llama matrícula, y para la universidad esa es su clave principal, o por lo menos para la entidad alumnos, esa es su clave principal. Los docentes también tenemos un número de legajo, se llama, normalmente cuando uno es empleado se llama legajo, donde antes era físicamente una carpeta donde figuraban los antecedentes y toda la información de la persona, y ahora se mantuvo esa costumbre, así que el legajo es un número único entre todos los profesores, los docentes, y esa sería la clave principal. Las claves principales se utilizan cuando se necesita hacer referencia a registros específicos de una tabla desde otra tabla. Por ejemplo, si yo tengo mi tabla notas, donde tengo qué notas fueron obteniendo cada uno de ustedes en una presentación de ejercicios. ¿Cómo los puedo identificar a ustedes rápidamente en mi tabla de notas? Una forma es utilizando la clave principal, porque como ya sé que es única, si yo registro una nota para el alumno que su clave principal es 1, 2, 3, después con ese dato voy a poder saber el nombre,
en qué año cursó, todos los datos que yo quiera saber sabiendo la clave principal. Entonces, lo que dice acá, las claves principales se utilizan cuando se necesita hacer referencia a registros específicos de una tabla desde otra tabla. ¿Sí? Si yo tuviera en una tabla mía registrado en ese mismo hotel que estábamos antes, que el número 502 está ocupado, ¿qué se imaginan a qué se refiere eso? A la habitación 502, que después tendrá sus atributos, si es con vista exterior, con lo que sea, ¿está bien? Pero con solo saber la clave principal, yo ya me puedo referir a un atributo específico, a un registro específico dentro de otra tabla. Cuando una clave primaria está en otra tabla, como hace referencia acá, se llama también clave foránea. O lo que es lo mismo decir, clave foránea, ya está más adelante, ya lo digo más adelante. Voy con este punto. En un principio se puede identificar más de un atributo que cumpla las condiciones para ser clave. Los mismos se denominan claves candidatas. Por ejemplo, ustedes además de matrícula tienen un número de documento, con lo cual ahí la universidad tiene a la mano dos posibles claves primarias. O lo que es lo mismo, tiene dos claves candidatas, su número de DNI y su número de matrícula. Pero por alguna razón la universidad creyó más conveniente, porque la matrícula trae incluida una codificación que es la carrera, y un alumno se puede inscribir en más de una carrera, entonces un DNI podría llegar a estar en más de una carrera. Bueno, por un análisis que ya hizo, prefirió quedarse con la matrícula. Pero cuando tienen más de un atributo que cumpla las condiciones para ser clave, los mismos se denominan claves candidatas. Y al fin de cuentas, de ese análisis de claves candidatas, yo voy a elegir una, o un conjunto, si a veces una no es suficiente, y me voy a definir esa como, al fin de cuentas, como clave primaria. ¿Vale? Claro, profe, o sea, Sí, porque clave principal o primaria dice que puede ser una o un conjunto de atributos. sí, O sea, entre las que forman un conjunto de sí, atributos de clave primaria sí. y las claves candidatas, ¿cuál sería la diferencia? Que la clave candidata queda en el camino, digamos, ¿sí? No termina siendo clave primaria. Pero fíjate O sea, vos se que usa, sí. en una etapa de diseño vas a decir, bueno, ¿qué clave candidata tengo? Y tengo el número de documento, tengo el número de matrícula y tengo el número de obra social. Sí, pero el de obra social, al fin de cuentas, puede ser que tenga distinta obra social, el número, no me conviene. El número de DNI, y por ahí vienen alumnos extranjeros que no sé cómo es la numeración, o el mismo DNI puede cursar dos carreras, entonces ya estaría como repetido en carreras. Bueno, entonces digo, no, al fin de cuentas, después de un análisis de claves candidatas, me quedo con tal. Por ejemplo, en el caso de la universidad se quedó con el número de matrícula. ¿Está bien? Ahora, mira Claro, otros o sea, casos. Sí. sí. ¿Cuándo No es digo, a la hora de compuesta? crear, sí, Dale, sí, vos preguntás. no digo, a la hora de crear entonces la base de datos, no es que va a haber una opción que nos diga, bueno, definir este campo como clave candidata, porque no No, tiene sentido ya a la hora de crear la base de datos. exactamente, no. Generalmente los gestores, todos los motores de base de datos, no tienen la opción clave candidata, digamos, sino más bien es una etapa de diseño. Por eso acá dice, en un principio se puede identificar más de un atributo que cumpla las condiciones, los mismos se denominan clave candidata. Pero ya en la etapa de implementación, en una herramienta como fuera Access o SQL Server o cualquiera, ya no existe el término de clave candidata en las herramientas esas, porque no tiene ningún valor de fondo. Es solo para una etapa de diseño, donde uno está en una disyuntiva, qué sé yo, bueno, puede ser, pero no termina siendo. Y lo otro es clave compuesta, que por ahí apareció. Hay muchas veces que un único atributo no alcanza. Por ejemplo, en la Argentina se cometió un error en un periodo que se emitieron con el mismo número de DNI documentos para mujeres y para varones. Entonces, se da la particularidad que solo en algunos pocos, no en todos, está el mismo número de documentos. A mí me pasó en un caso real que vi la foto y todo de los dos documentos, el mismo número de DNI otorgado a un hombre y una mujer.
Por eso en muchos sistemas donde ustedes se tienen que identificar, pide además del DNI el sexo o el género, no sé. Y digo muchos, no sé si tantos, pero ya me ha pasado, por ejemplo, en consultas de tarjeta de crédito de bancos, me ha pasado que además del DNI te pide el género, porque puede pasar que el mismo número esté otorgado a dos personas. Felizmente cometieron el error, pero no tan grave, que son de distinto género las personas. Pero en ese caso la clave sería compuesta, porque el DNI solo, el número solo de DNI no te alcanzaría para identificar a la persona. Necesitas un atributo más, porque con el mismo número de DNI, 40 millones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay dos personas en la Argentina. Pongo de ejemplo, no sé si con ese en particular. Pero menos mal que una es varón y otra mujer, así que con ese atributo adicional, que es elegir el género o el sexo, se logra identificar a la persona únicamente. Pero ahí quedó entonces una clave compuesta. ¿Está bien? ¿Por qué se llama compuesta? Porque está conformada por más de un atributo, ¿no? Si está conformada por un solo atributo, que es lo ideal, se llama clave simple. No me acuerdo ahora otro ejemplo, pero a veces suele suceder lo de las claves compuestas. Sobre todo en los objetos relacionales, esos que surgen a partir de dos entidades, como por ejemplo en el ejemplo que habló uno de los alumnos, que había huéspedes, personas, ¿no?, en el hotel y habitaciones. Si yo quiero dejar registro de la fecha en que se alojó cada persona en cada habitación, ahí voy a tener una clave compuesta, ¿no?, donde va a ser la persona con su clave primaria, que fuera, por ejemplo, el número de documento, la habitación con su número y la fecha en la que estuvo ocupada, y después todos los atributos que quieras, cuánto pagó, cómo la pagó, qué consumió, todo lo que sea. Ya eso lo podemos ver mejor con un ejemplo. Pero estas definiciones son muy comunes, digamos, no es que estamos acá definiendo cosas muy, muy raras que después no usamos, sino que son términos ya del uso frecuente, ¿no? Uno frecuentemente va a estar hablando de clave primaria, clave principal, de clave simple o compuesta, y finalmente clave foránea, que también se llama externo-secundaria, y es un atributo en una entidad que es clave primaria en otra entidad con la cual se relaciona, ¿sí? Yo les decía que, por ejemplo, si yo guardo notas de ustedes, o cualquier registro de ustedes, con solo poner el número de matrícula, yo ya puedo llegar a saber después su nombre, su mail, su edad, lo que sea, porque el número de matrícula es único y me permite acceder a un conjunto de atributos que son los que tenga guardados, obviamente. ¿Está bien? Pero con solo El yo objetivo, guardar... Sí. digo que el objetivo de la foránea, que creo yo, ¿no?, aparte de identificar como única una entidad, también te sirve para, como digamos, para no gastar tanto espacio, tanto de almacenamiento. Sí. Porque, por ejemplo, yo podría usar como clave dependiendo cómo lo hacemos, ¿no? Pero, o sea, podría decir, por ejemplo, me baso en el nombre y apellido. Entonces, bien, quiero buscar, en vez de número de matrícula, nombre y apellido. Sí. Y por ahí son 3 nombres, y 2 nombres, un apellido, son un montón de texto. Y en vez de en cada tabla en cada relación poner el nombre y Sí. apellido, que es Sí. un texto re largo, pongo un numerito por ahí, con un 1, un 2, y ya, o sea, Ni hablar. Sí, entonces sí, en mi tabla me aparece menos información, digamos. Sí. Además, sí, eso es un buen ejemplo de por qué tender a lo simple, digamos. ¿Para qué guardar nombre, apellido, con nombre, segundo nombre? Además de tender a lo simple, que es decir, tengo un número y listo, hay otras dificultades adicionales. Uno, en el mundo que vivimos, tiene hasta la libertad de cambiarse el nombre. Y si uno de alguna forma le presenta a la universidad y le dice, mira, yo ahora me llamo Tulia, todos los registros que hay en algún otro documento adicional sobre mí que estén referenciados por el nombre, se rompió la referencia, ¿sí? Porque todo el que guardó un registro mío con el nombre Tulio
ahora va a buscar y le va a decir en la universidad, va a decir, no, ese nombre ya no existe. En cambio, probablemente uno no pueda, el día que se pueda cambiar de DNI, rompimos todo un sistema que hoy funciona. ¿Te das cuenta? Si uno puede ir a la justicia y decir, el número de DNI que me tocó me hace percibir de mala forma y quiero cambiarlo y te dan lugar, rompe todo un sistema. Porque un montón de información está registrada por número de DNI, más allá de cómo circunstancialmente se esté llamando la persona, la edad y todo eso. Así que lo que vos acotaste está muy bueno porque es menos espacio físico para almacenar información y también resguarda más la integridad de los datos, que es otra de las cosas que tiene que manejar bien un motor de base de datos. Entonces, si vos guardás la clave primaria, estás garantizando un poco más la integridad de los datos. Porque una persona puede cambiar muchas cosas, pero felizmente por ahora no se pueden cambiar el DNI, por ejemplo. O ustedes no pueden presentar a la universidad algo para que les cambie el número de matrícula. Entonces eso es lo que nos garantiza que vos podés cambiarte todo lo que quieras en la universidad, pero si yo guardé una nota tuya con un número de matrícula, sé que es tuya. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que se llama integridad referencial. Que guardar la clave primaria es una forma de garantizar esa integridad referencial, porque la misma base de datos se va a encargar después de que esa clave principal sea única y no quede vacía, ¿no? Que es otra característica de la clave principal. La clave principal tiene que ser única al fin de cuentas y no puede quedar vacía en una base de datos. Es decir, que si yo defino la entidad habitaciones del hotel y decido que la clave primaria es el número de habitación, después no puedo crear una habitación nueva sin número o volver a crear la habitación 502, porque el mismo motor, el mismo software me va a decir, no, vos ya definiste eso como clave primaria y yo me encargo de que no me hagas trampa, no la repitas ni la dejes vacía. Entonces eso también garantiza después la clave foránea, digamos que donde está la clave foránea no se le va a desaparecer su objetivo que tiene apuntado, que es la clave primaria en la otra tabla. Así que, por todas esas razones, la clave primaria no puede cambiar una vez que se definió, no puede quedar vacía y no se puede repetir. Para que las claves foráneas se mantengan íntegras y siempre apunten a la misma instancia de la entidad, digamos, así muy genérico. Bueno, van entendiendo, me gustaría verle la cara también porque es un problema esto, para tener un ida y vuelta, pero no se puede. Sigamos. Relaciones. Cardinalidad. Cardinalidad. ¿De qué tipo es la relación? Relación 1 a 1 es cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla y viceversa. Por ejemplo, un alumno de la universidad solamente va a tener un promedio final de carrera. Entonces, como cada alumno va a tener un solo promedio, no puede tener dos promedios de carrera, tiene uno solo, esa es una relación 1 a 1. En una sociedad monogámica, una persona puede estar casada solamente con una persona, o sea que el cónyuge o pareja o lo que sea, como se llame, puede ser uno solo, no puede haber dos. Bueno, ese tipo de relaciones, en donde de un lado de la entidad solo le corresponde una única instancia de la otra entidad, se llama relación 1 a 1. No es el tipo de relación más común en las bases de datos, porque normalmente eso termina siendo un atributo de la relación, de la entidad. Por ejemplo, si yo soy alumno, tengo una matrícula en la entidad alumno y un día cuando termine voy a tener un promedio final, eso termina siendo al fin de cuentas un atributo de mi identidad alumno. Entonces no hace falta tener otra entidad que sea promedios finales de los alumnos. Simplemente es un atributo del alumno, ¿está bien? En el otro ejemplo que di, que es el de cónyuge o pareja, cada persona solo puede tener una instancia de la otra entidad. Entonces, más que mantener una relación de 1 a 1, directamente puede tener
la clave primaria del cónyuge o pareja como un atributo mismo de su propia instancia, ¿entienden? O sea, una clave foránea. No, directamente como atributo. Claro, sí, tenés razón, termina así siendo una clave foránea en el caso del ejemplo que di de este cónyuge, pareja, ¿no es cierto? Que una clave foránea hay una situación muy excepcional que puede ser hacia la clave primaria de la misma tabla, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos todos los habitantes y la relación padre-hijo, si en la misma entidad están todos los habitantes de La Rioja, pongamos, o de un barrio o de una familia, hay una relación padre-hijo en donde el atributo padre es clave foránea hacia el número de DNI o la clave primaria de la misma entidad. ¿Se entiende? Que es como una relación uno a uno un poco especial, digamos, donde la clave foránea es la clave primaria de la misma tabla. Pero todo eso lo vamos a ver mejor con ejemplos. Por ahora, digamos que la relación uno a uno es cuando un registro en una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla y viceversa. Esa es la relación, existe, pero no es lo más frecuente, ¿no? Lo más frecuente es una relación uno a muchos, cuando un registro de una tabla solo puede estar relacionado con un único registro de la otra tabla principal, y un registro de la tabla principal puede tener más de un registro relacionado en la tabla secundaria. En este caso, la clave foránea se ubica en la tabla secundaria. ¿Cuál sería una relación de uno a muchos? Por ejemplo, una persona puede tener muchos hijos, ¿sí? Uno o más, n también se dice, n hijos, cuando es un número general, ¿sí? Un conjunto puede tener muchas piezas. Entonces, la entidad conjunto, el número 1 que diga cargador de celular, tiene dos piezas, el enchufe y el cable USB. Entonces, esa es una relación de uno a muchos, porque de un lado tengo la entidad productos, que era cargador de teléfono celular, y del otro lado tengo partes, que es la entidad partes, donde están todas las partes que lo pueden componer, y para un cargador de celular necesito mínimamente dos partes, ¿sí? El enchufe y el cable USB. Obviamente estoy viendo cosas que tengo a mano y por eso los ejemplos. ¿Qué otro ejemplo de entidad de uno a muchos? Un propietario dueño de distintos vehículos. Bien, una persona puede tener más de un vehículo, ¿sí? Puede tener auto, moto y camioneta, pero un vehículo tiene un solo propietario, ¿sí? Que es la persona que es dueño. En una situación muy especial, como por ejemplo si fuera un registro automotor, podría ser que un vehículo esté registrado a nombre de más de una persona. Entonces ahí pasamos a otro tipo de relaciones, que es la relación muchos a muchos. Si el vehículo ese puede estar registrado a nombre de una sociedad, de las personas, de los integrantes de la sociedad, por ejemplo un matrimonio, dos personas que son socios, entonces un vehículo puede tener más de un dueño y un dueño puede tener más de un vehículo. En ese caso estaríamos en un tipo de relación que se llama muchos a muchos, que es como dice acá, cuando un registro de una tabla puede estar relacionado con más de un registro de la otra tabla y viceversa. En este caso, las dos tablas no pueden estar relacionadas directamente, se tiene que añadir una tabla entre las dos, tabla débil o de vinculación u objeto relacional, que incluya los pares de valores relacionados entre sí. Las relaciones muchos a muchos en los manejadores de base de datos no existen. Se tiene que crear un objeto relacional nuevo, que es el caso que empezamos planteando con el hotel. Yo tengo una entidad habitaciones, donde cada una está descrita por su medida, su calidad, sus características. Y tengo otra entidad que son pasajeros o huéspedes. Si yo quiero dejar registro de esas visitas, tendré un objeto relacional nuevo
Bueno, antes que eso, vamos a decir que la relación entre habitaciones y pasajeros es una relación ¿de qué tipo? Es una relación de muchos a muchos, porque un pasajero puede volver y quizá le toque una habitación diferente. Y una habitación se tiene que usar más de un día porque si no se torna la inversión más improductiva que hay. ¿Sí? Una habitación no puede tener más de un pasajero, no simultáneamente, pero sí alternadamente. Ahora, si yo quiero dejar registro de cada vez que fue ocupada y lo que les decía hoy, cuánto pagó, cómo pagó, lo que tengo que hacer es generar un objeto nuevo, que se llama tabla débil o de vinculación o objeto relacional, en donde tiene como mínimo las claves primarias de cada una de las tablas que la relacionan y después puede tener otro atributo adicional, por ejemplo, la fecha o el monto pagado o los consumos realizados o lo que quieran, ¿no? Entonces, las relaciones muchos a muchos terminan transformándose en dos relaciones de uno a muchos y ese es el caso 2, digamos, el que mayormente se van a encontrar en una base de datos real, donde hay tablas que serían las entidades, se pasan a llamar tablas, y donde hay relaciones generalmente de uno a muchos. De un lado de la relación está la clave primaria, que sería el lado 1, y del lado donde hay muchos está la clave primaria, que ahí se llama clave foránea, porque no es única, se puede repetir, justamente para que esté muchas veces, y no debería quedar vacía tampoco. Otro ejemplo que se les ocurra por ahí, o alguna relación que planteen para que analicemos si es de uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos. Profe, Sí. ¿es posible una relación entre muchos a uno? Es la misma, pero mirada del otro lado, es la 2. Digamos, por ejemplo, pongamos que el ejemplo que dio el compañero primero de que tiene 2 o 3 vehículos de él, ¿sí? Moto, auto y camioneta. Entonces, si vos la mirás del lado del dueño de los vehículos, es una relación de uno a muchos, porque una persona tiene muchos vehículos, porque son 3. Ahora, si la mirás del lado de los vehículos, es de muchos a uno, porque ojalá sean 3 vehículos, el dueño es uno solo, digamos, o un solo vehículo, el dueño es uno solo. No sé si te ayudé ahí para contestarte. Sí, sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, chicos, ya vamos terminando. Otro término que se utiliza es modalidad, y es para definir entre dos registros de las tablas relacionadas. Si para todo registro de una tabla A debe existir siempre al menos un registro de B asociado, se dice que la relación en sentido AB es obligatoria. Si para todo registro de A puede existir o no uno o varios registros en B asociados, se dice que es una relación en sentido AB optativa, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una lista de todas las personas, tengan o no vehículo, y una lista de los vehículos con todos sus dueños, pero hay personas que las puedo tener aunque no tengan vehículo, entonces la relación entre A y B es de tipo optativa, porque puede haber un vehículo, puede haber una persona A que no tenga auto. Ahora, si yo lo miro que todo auto tiene un dueño, es decir, si miro la tabla autos y es el registro de automotor donde figuran los autos y sus dueños, entonces la relación de A con respecto a B, mirada del lado de auto, es obligatoria, porque todo auto tiene que tener un dueño. Y lo otro que se utiliza en la cardinalidad son los símbolos que están acá. Una cardinalidad 1 a 1 la van a ver representada con número 1 de un lado y un número 1 del otro. Las flechas generalmente apuntan a las claves primarias de las dos tablas.
Y una relación de uno a muchos se va a ver del lado de una entidad con el número 1 apuntando a su clave primaria y del lado de la otra entidad con el símbolo infinito. Ese no es un 8 acostado, sino que es el infinito. También aparece una N, puede aparecer una N minúscula o mayúscula según las herramientas que usen. Y del otro lado la entidad con la clave foránea replicada. Y una entidad muchos a muchos va a tener el infinito o el n y el m o el nn o el mn, uno de cada lado, y los campos relacionados unidos con la línea. Y después tiene una anotación adicional, que algunas herramientas lo usan y otras no, que cuando es optativa aparece un círculo o un 0, quiere decir que la relación no es necesaria o no va a estar siempre presente. Y en el caso que la relación tenga que estar siempre presente, entonces aparece este símbolo de modalidad que puede ser tomado como un 1 o una línea directamente que corta. Pero si nosotros vemos una relación con esta tabla, con este símbolo, significa que la entidad que está de este lado siempre tiene que tener asociada una clave primaria del otro. En cambio, si está este símbolo, quiere decir que es optativa, que esté o no en la otra tabla un objeto relacionado. Por ejemplo, si yo tengo la tabla personas y en otra tabla hijos, puede haber personas que tengan hijos, puede haber personas que tengan muchos, o sea que la tabla entre empleados e hijos podría ser como este tipo. Para cada empleado puede tener más de un hijo, pero puede haber empleados que no tengan hijos. Son solteros o no tienen hijos, entonces es una relación de tipo optativa. Ahora, si yo tengo una tabla de empleados con el registro de los sueldos cobrados desde que ingresó a trabajar, entonces voy a tener por un lado el registro de empleados, por otro lado el registro de sueldos. ¿Cómo es la relación? Es de uno a muchos, porque un empleado que ya trabaja más de un mes tiene 2 sueldos y así sucesivamente. Y todo empleado que trabaja tiene que tener un sueldo, entonces, salvo el primer mes, digamos, después ya sería una relación obligatoria porque para todo sueldo tiene que haber un empleado y para cada empleado tiene que haber un sueldo. Entonces ya vamos a hacer ejercicios en donde aparezcan, donde vamos a dejar representadas las relaciones, la cardinalidad y la modalidad, ¿está bien? Si es obligatoria o optativa. O sea, profe, Sí, estas líneas con los símbolos irían en el modelo entidad-relación, o sea, los recuadros, los rombos y claro, las líneas tendrían esto. claramente entre estas dos entre esta línea, en la punta de cada una de estas líneas tiene que haber una entidad, si no, no tiene sentido, digamos. O sea, acá están sueltas las líneas de relaciones, pero solo tiene sentido una relación si de cada lado hay una entidad. Si no, no hay una relación, porque ya dijimos que era la relación era lo que conectaba o asociaba dos entidades, ¿está bien? Dos o más, podría haber más. Pero estos dibujos están incompletos en el sentido que tiene sentido esto de uno a uno, si de este lado está la entidad marido y mujer, o sea, novio y novia. ¿Qué otra hay de uno a Pero puede uno? estar la relación en el medio. Esta es la relación. Y Digo, pero puede haber un rombo ahí. sí, podría haber un rombo que explique qué es, en el rombo se puede escribir qué es lo que el verbo o la asociación entre esas dos entidades. Por ejemplo, ¿qué habíamos dicho? Un alumno, hay una entidad de un lado que se llama alumno y de otro lado una entidad que se llama promedios finales. Entonces, hay una relación de 1 a 1 entre un alumno y el promedio final. Ahora, el alumno recién va a tener promedio final cuando termine la carrera. Entonces, si la ves de este lado alumno, de este lado promedio final, va a ser optativa. Pero si hay un promedio final de este lado, sí o sí tiene que haber un alumno del otro lado, si no queda ese promedio ahí en el aire. ¿Está bien? Entonces, vista de ese lado sería obligatorio. Entonces, tengo que dibujar. A ver si puedo hacer unos dibujitos.
O sea, más llevando a la práctica, ¿cuál sería la diferencia? Después lo vamos a ver, pero ¿cuál sería la diferencia o cómo destaco entre que un atributo sea optativo y que una relación sea optativa? Bueno, un atributo es Hay una forma optativo. de poner un atributo. Sí, en los atributos tenés en la práctica, ¿no?, una propiedad que se llama allow null, es decir, si permite nulos. Entonces vos al decir que permita nulos, vas a dejar que eso quede vacío, el atributo. Por ejemplo, en la entidad alumnos, me interesa el email, pero todos los alumnos tienen email. Hoy sí, pero algunos ni lo saben. No sé, mis hijas ya no saben el email. No sé ustedes. Entonces, ¿qué haces? ¿No lo vas a dejar cursar si no tiene email, por ejemplo? Si vos asumís que puede cursar la carrera alguien que no tenga email, entonces email lo definís como un campo que permite nulos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo podés dejar vacío. Ahora, si vos decís, necesito un número de DNI y un número de título secundario, y hasta que no traigas eso no te doy matrícula, entonces ese campo, ese atributo, pero ya hablando más en la implementación sería campo, ese atributo es not null, no permite un nulo. ¿Sí? Profe, ¿y ahí entraría lo que es optativo y obligatorio? Ahora, eso de optativo y obligatorio es de las relaciones. Ya vamos a ver ejemplos. Mirá, supongamos que vos tenés de un lado una entidad alumno. Voilà. Y del otro lado una entidad promedio final. Donde acá hay una lista de promedios finales y acá hay una lista de alumnos. Un alumno solo puede tener un promedio final, no puede tener dos promedios finales, ¿no es cierto? Y un promedio final le corresponde a un solo alumno. Esa sería una relación de 1 a 1. Pero es tan débil esta relación del promedio final ahí que finalmente termina siendo un atributo acá. Por ejemplo, del alumno vas a tener matrícula, nombre y apellido, y así un montón de atributos más que hemos dicho que eran con círculo, ¿no? Y un atributo, al fin de cuentas, va a ser el promedio final. ¿Para qué tiene sentido tener esto si es un simple atributo acá? ¿Está bien? Que hasta puede ser nulo porque recién cuando terminen quinto año van a tener promedio final. Entonces podría permitir que quede nulo, que quede vacío el atributo. ¿Está bien? Entidades 1 a 1 muy consistentes, yo no conozco muchas, salvo que uno se encuentre tirada por ahí una tabla con datos, el padrón, por ejemplo. Te encontrás con el padrón argentino, que a veces suele ser de utilidad. Si uno trabaja en un lugar donde quiere vender o quiere conocer a la población, el padrón, que es donde figura la gente que va a votar, ustedes ya votan, así que ya saben todo eso. El padrón suele ser una herramienta muy útil porque te dice el nombre, la dirección, los estudios cursados, ¿sí? Entonces supongamos que uno logra descargar de la web el padrón. ¿El padrón tiene clave primaria única? Sí, ¿cierto? El padrón nacional tiene una clave primaria que es el documento más el sexo, por lo que ya había aclarado antes, ¿no? Tiene una clave primaria compuesta, documento y sexo. Yo tengo una base mía de clientes, cuya clave primaria es compuesta, la pasé acá de alumno a cliente, ¿no? Tengo mi tabla de clientes, ya la tengo creada hace años, donde tengo clave primaria, documento y sexo. Bueno, entonces ahora puedo averiguar, enriquecer mis datos de mis clientes en base al padrón. Incluso voy a tener, si acá tenía 100 clientes, en el padrón tengo 100.000. Porque el padrón está toda la población, saben mucho la gente que tiene el padrón. Entonces, ¿cómo va a ser la relación entre mis clientes y el padrón? ¿El documento y el sexo se pueden repetir en mi tabla? No, porque son la clave primaria. No puede haber dos personas con el mismo documento y género o sexo. En el padrón, ¿se puede repetir la clave primaria? No, porque si no ya no sería un padrón, ya tendría errores de base. No podría estar repetido el combo documento y sexo o género.
Bien, entonces, por cada instancia que yo tenga en esta tabla de documento y sexo o género, ¿cuántas va a haber del otro lado? Por ejemplo, para el mismo combo de DNI, sexo que hay acá. ¿Cuántos va a haber del otro lado? Eso tiene que estar muy seguro de lo que me responde. Si no, tengo que volver atrás. Del otro lado va a haber uno, porque ya de por sí esto me está garantizando que el documento y el sexo no se repiten, porque es su clave primaria. ¿Eh? Sexo o género, no sé. Barra G. En el padrón es único, no hay dos personas que compartan documento y género. Y en mi lista de clientes tampoco. Entonces la relación es 1 a 1. Ahora, ¿puede haber un cliente mío que no figura en el padrón? Y no. Entonces, porque en el padrón están todos los habitantes. Entonces, por cada cliente mío, sí o sí, hay uno en el padrón. O sea que acá iría la rayita. Bueno, a menos que sea extranjero, pues. Al menos que yo tenga un cliente extranjero, entonces ahí podría ser que haya clientes míos que no estén en el padrón y ahí la relación sería, o la modalidad esta, sería optativa. Puede haber alguien en el padrón que no esté en mi... Pero Sí. en caso de que sean turistas, ¿tendrían otro tipo de atributos o no? ¿En qué tabla? ¿En la de clientes míos o en el padrón? En la de clientes. En la de clientes. En Bueno, caso de que sean turistas, tendrían sí. otros atributos. No serían los mismos atributos que lo de la población Ah, sí, sí, sí. Acá yo puedo guardar información sobre, no sé, cuántas veces Pasaporte. sale. Sí, sí, sí. Yo puedo guardar acá determinados atributos que para el padrón son innecesarios, no les interesa al padrón cuánto gastan ustedes en salir los sábados. Pero si yo tengo un boliche, me interesa a mí ese dato. Pero al padrón no le importa cuánto gastan ustedes en salir, ¿entienden? O sea que sí, según eso, los atributos son importantes o no, según el ámbito en el que estemos desarrollándonos. ¿Eh? Si yo estoy haciendo una base de datos de robótica y acá tengo una lista de sponsors que me apoyan en mi proyecto, es decir, que estos clientes ya no los llamo clientes, sino que los llamo sponsor. Del sponsor me interesa a mí cuánto me aporta mensualmente, digamos. ¿No? Pesos por mes. Ese va a ser un atributo. Y en el padrón no está ese atributo. En el padrón está, por ejemplo, si tiene empleo o es desocupado. Bueno, quizá a mí me interesa ver del padrón después los que tienen empleo para decirle que me pongan una mensualidad para apoyar mi proyecto. ¿Está bien? Pero dos entidades tienen distintos atributos según quién la está modelando. Por ejemplo, yo como profe guardo información de ustedes. Guardo el número de matrícula, la nota y las veces que vienen a clase. Quizá otro profe guarde otra información distinta. Guarde si participan, si envían mail, si escriben en el foro, no sé. Que para cada diseñador el conjunto de atributos son distintos, porque cada uno lo hace a su gusto. O sea que si vos me decías eso con respecto a que si son turistas yo guardo otra información, sí, depende que te sea útil a vos guardar. ¿Entendés? Ahora, supongamos que yo consigo una tabla de todas las personas que vinieron a La Rioja de vacaciones alguna vez. Me la da la Secretaría de Turismo. Y me da también documento, sexo, en qué hotel paró, otros atributos. Cuánto gastó, dónde fue a almorzar, dónde fue de paseo. Bueno, yo puedo pedir esa tabla para mandarle un mail ofreciéndole que sea sponsor de mi robot. ¿Está bien? ¿Cómo es la relación entre mi tabla de sponsors de mi robot con esta nueva que son turistas que vinieron a La Rioja? Por cada DNI que yo tengo registrado en mi tabla de sponsor, ¿cuántas veces va a estar en la tabla de turistas? Una vez, porque la tabla turista no tiene repetido los turistas. Y por cada turista que esté en la tabla de
de que me conseguí. ¿Cuántas veces va a estar ese mismo DNI en mi tabla de sponsor? Una vez, porque no se puede repetir. ¿Por qué no se puede repetir? Porque es clave primaria. Ahora, ¿todos mis sponsors van a estar en la tabla de turismo? Y lo más probable es que no, porque justamente los turistas son los que vinieron de otro lugar y los sponsors son locales. ¿Y todo turista va a estar en la tabla de sponsor? Y probablemente no, porque un turista ni sabe lo que yo hago para ser mi sponsor, ¿entendés? Entonces esas serían relaciones optativas. ¿Sí? Ya vamos a ver cuándo serían obligatorias. Vamos a poner acá a borrar todo. Una relación de uno a muchos. Supongamos que yo tengo un proyecto de robótica y tengo 3 sponsors. Así también se puede dibujar eso, como 3 flechitas que se abren. Tengo 3 sponsors, o sea que de este lado voy a tener sponsor. Y de este lado, proyecto. Ahora, después, el día de mañana voy a hacer otro proyecto de robótica, pero ahí ya voy a buscar otros sponsors nuevos. 3 o 4 o 5 sponsors nuevos. Primero tenía el proyecto 1 con 1, 2, 3 sponsors. Ahora hago el proyecto 2, donde tengo 2 o 3 sponsors. ¿Un proyecto puede tener más de un sponsor? Sí. Acá tengo uno con 3, otro con 3, entonces es una relación de uno a muchos. ¿Un sponsor puede apoyar más de un proyecto? No, un sponsor apoya un solo proyecto. Entonces esa es una relación, visto de este lado, de muchos a uno, ¿no? O sea, el sponsor está una sola vez en cada proyecto. Pero un proyecto tiene muchos sponsors. También hay un modelo acá que se llama maestro detalle, o encabezado y detalle. Un encabezado y un detalle. Por ejemplo, en una boleta de una compra. Una boleta de una compra tiene esta forma, ¿sí? Donde acá hay un encabezado que dice la fecha, el día, acá dice el nombre del negocio y un número único tiene la boleta, ¿no? Y abajo tiene un detalle de todo lo que ustedes compraron. Si yo quiero almacenar esto, voy a tener por una mitad un encabezado. Estoy tratando de cambiar el color para que se vea mejor. Esta mitad de arriba de la boleta se llama encabezado. Y esta mitad de abajo se llama el detalle de la compra. ¿Sí? Detalle. Y este es el encabezado. Un encabezado, que sería una boleta, la número 1, puede tener varios renglones acá, ¿no es cierto? El renglón 1, el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Está bien? Pero cada renglón de estos no puede pertenecer a 2 boletas distintas o a cualquiera o a ninguna. No, este renglón que está acá, de esta boleta, pertenece a este número de boleta que está ahí. Entonces, en ese caso, el encabezado puede tener muchos renglones de detalle, pero el detalle este que está acá no puede pertenecer a más de un encabezado. Este detalle que está ahí solamente pertenece a este encabezado. O sea que para un detalle acá hay un solo encabezado. Para un encabezado acá puede haber muchos detalles. ¿Podría haber un encabezado sin detalle? No, en la práctica no. ¿Para qué voy a tener un encabezado de una boleta de 0 pesos? No tiene sentido. Entonces, si hay un encabezado, sí o sí tiene que haber un detalle, ¿no? Si hay un detalle, ¿puede haber un detalle suelto ahí que ande por la vida sin pertenecer a ningún encabezado? No. Entonces, para un detalle, sí o sí, tiene que haber un encabezado, ¿eh? Esto ayuda a mantener la integridad referencial también, porque este encabezado va a tener una clave primaria, que es el número de boleta, ¿eh? Es único. No puede haber 2 facturas número 1. Si ya hice la factura 1, después tengo que hacer la 2. A lo sumo puede haber la A1
y la B1. Pero en ese caso sería una clave, ¿cómo se llama esta clave? Compuesta. Porque esa clave está mezclando una letra y un número. Salvo que eso lo guarde en un solo campo y entonces sería un campo de letras y números y ya sería una clave simple, porque en un solo atributo tengo guardado el número entero. Cada boleta tiene un número único. ¿Sí? Ahora esa boleta puede tener varios renglones en el detalle. Este detalle va a tener cantidad, descripción, precio unitario, descuento, precio sin IVA, un montón de atributos, pero seguro va a tener un atributo que es clave foránea y es el número de boleta al que le pertenece ese detalle. Si no, andaría por la vida un cuerpo sin cabeza. Entonces acá tiene el número A1, ponele. ¿Qué sabe este detalle que tiene A1? Que pertenece a la boleta, a la cabeza o el encabezado A1. ¿No? Ahora, de este lado hay un solo A1 porque es clave primaria, no se puede repetir. Pero de este lado puede haber muchos detalles A1, el renglón 1, el renglón 2, el renglón 3, el renglón 4, el renglón 5. En este caso se llama clave foránea porque es clave primaria en otra entidad y esta clave foránea acá puede estar muchas veces, concretamente una vez por cada rengloncito, y en la otra tabla va a estar una sola vez. Y además es obligación que esté, porque si no está, queda un cuerpo sin cabeza. Y por el lado este, si yo miro el encabezado, que tengo la boleta A1, tiene que tener por lo menos una fila en el detalle, porque si no, ¿qué vendí? 0. ¿Para qué hice una boleta que vendí 0? Entonces sí o sí tiene que tener del otro lado un detalle, ¿sí? O el cabeza y cuerpo. No hay cabeza sin cuerpo y no hay cuerpo sin cabeza. Entonces en ese caso va dibujado de estos dos lados la modalidad obligatoria. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando yo haga eso en la base de datos? La base de datos se va a encargar de que nunca deje vacía la clave foránea y que nunca pueda borrar la clave primaria dejando colgado acá 5 renglones de detalle, ¿eh? Y nunca pueda borrar todo el detalle dejando una clave, una factura sin detalle, ¿entienden? Todas esas reglas que yo voy definiendo en el diseño son un poco tediosas, pero después la misma base de datos se encarga de evitar que yo cometa errores. No puedo borrar un alumno si ya tiene notas, porque si no las notas después no sabemos de quién son. No puedo borrar todas las notas si la relación entre alumno y notas es de tipo obligatorio, porque si no quiere decir que queda un alumno que no tuvo notas. ¿Está bien? Entonces todas esas reglas que uno va definiendo en el diseño son las que después hacen que todo funcione mejor y no tenga que estar escribiendo código para validar al borrar, al agregar. Igual se escribe código, ¿no? Pero una base de datos bien diseñada hace que toda la parte de lo que se ve en el usuario, lo que se ve de los datos, sea más simple. No, pero fue una pregunta, ahora me surgió. Sí. Las bases de datos, por ejemplo, no sé, cualquiera, ¿te suelen permitir modificar la clave primaria? No. Incluso si vos estás cargando un registro, ya generó una clave primaria, y si vos no lo terminás de cargar, te arrepentís, antes de darle el enter final no lo completaste, ese número de clave primaria ya no se vuelve a usar tampoco, ya queda inutilizado. O sea, inclusive si tenés 2 claves primarias, no te deja cambiar una de las dos, digamos. Pues se me ocurre un ejemplo, un ejemplo. En un login, ¿no? Cuando inicias sesión, un registro de inicio de sesión, en una página, lo que fuera. La clave primaria que se suele usar es el email, por ejemplo, o el nombre de usuario. Porque ¿qué es lo único que tiene el servidor para identificar mi cuenta? El email, lo que yo le doy, que es el email. La contraseña, bueno, puede ser repetida, pero el email tiene que ser único. Ahora, capaz que el servidor dice, o la página dice, bueno, pero te queda la opción de cambiar el email, que por lo general no por eso, pero supongamos que le queda la opción al usuario de cambiar el email. Y entonces es que él no lo tenía como clave primaria. Él tenía como clave primaria un identity, un número, un hash, algo que
a ese le correspondía momentáneamente ese email. Pero si te lo permitió cambiar, es probable que no hubiese sido la clave primaria. Claro, aunque en la práctica sea único, pero no figuraba como clave primaria a ese punto. Claro, porque vos después podés definir otros atributos que no sean clave, pero igualmente que te garantice que sean únicos. Eso lo vamos a ver en índices. Vos podés decir, bueno, yo tengo un atributo que se llama email y no es clave primaria porque hay veces que hay gente que no le conozco el mail, así que no me lo va a brindar porque ni usa. Entonces ya no podría ser clave primaria porque no puede quedar vacío. Pero sí quiero que sea único, es decir, que no me aparezca otro cliente con el mismo email. Si es el mismo email, es el mismo cliente. Entonces que me advierta también, ojo, que estás duplicando un email o un teléfono. Hay muchos casos que se puede usar ese control. Entonces vos decís, bueno, Claro. este campo es único. Se hace un índice y se dice este es único, bueno, te controla que no se puede agregar ese campo repetido. Pero no es tu clave. Claro, porque en la práctica seguiría usando el email como identificatorio. Porque yo a la hora de Claro, que vos le tenés que doy, le garantizarte entro, que le sea. pongo mi email a contraseña. Claro, vos tenés que asegurar que no se repita ese email. Pero no generalmente las claves primarias son identity, son números. Y en general son autonuméricos que generan la misma tabla. Genera el mismo sistema de base de datos. Ahora después hay unas reglas de integridad referencial que pueden hacer que un cambio se propague para mantener esa integridad. Por ejemplo, Access permite cambiar la clave principal y te dice que hay una regla de propagación que dice modificar en cascada la clave principal en todas las tablas relacionadas. ¿Qué es eso? Cambié mi email. Bueno, entonces en todos los lugares donde estaba tu email como clave foránea, Access se encarga de propagar ese cambio. Pero eso en las bases de datos grandes no lo vi porque es medio, te tiene que bloquear muchas cosas para hacer ese cambio, ¿entendés? Suponete que vos tenés tu número de matrícula en la universidad. Tu número de matrícula está en las notas, en la asistencia, en la biblioteca, en los trámites, en todos los lugares donde vos hiciste, está tu número de matrícula. Y un día dice, che, vamos a dejar que lo cambien el número de matrícula, pongan los alumnos lo que ellos quieran. Vos vas, cambias tu número de matrícula, te buscas un número que te guste. Para empezar, tiene que verificar que no esté ya elegido por otro alumno. Y para seguir, tiene que propagar ese número de materia por un montón de tablas, que en ese momento va a tener bloqueada la base de datos para darte el gusto a que vos cambies tu clave primaria, ¿entendés? Entonces, como una operación dentro de la base de datos muy costosa, que es propagar toda esa clave en todos los lugares donde es clave foránea. Así que en la práctica yo no lo vi a eso, no lo vi. Porque cada vez se usa más a nivel alto administradores de base de datos y uno va menos al diseño fino de la tabla, de la base. Y esos manejadores, hasta ellos mismos generan sus propias claves y relaciones. Por ejemplo, estoy pensando en GeneXus, que es una herramienta que no se escribe código y la misma herramienta genera el backend, o sea, el manejo de la base de datos y el front, lo que vos ves como usuario, todo sin programar, y no te deja acceder a la base de datos propiamente, sino que lo hace a través de una interfase propia y solo genera las entidades, las relaciones, los atributos, los tipos de datos. Y cada vez es más esa tendencia, veo, a que vos no llegues a la base de la base de datos, sino que pases por una capa más alta que te deja manejar ciertas cosas, pero ciertos patrones de diseño los maneja esa capa, digamos. Así que un poco por cuidar la integridad y otro poco porque son operaciones muy pesadas para una base de datos, eso en la práctica no se da. Sí, si te gusta aprender base de datos desde cero, digamos, relacional, y a la vez generar interfaces que con un solo diseño te sirven para web, para Android y para iOS, GeneXus es una herramienta muy, muy recomendada. Es con licencia. No es libre, pero tiene una curva de desarrollo muy, muy potente. Y no te deja, te hace base de datos con SQL Server, MySQL, Oracle, Postgres,
pero nunca llegás vos a tocar el Postgres, digamos. Siempre lo tocás a través de la interfase de la herramienta. Y así como eso Claro, hay pero muchos otros. eso también hace que, o sea, te quita poder de alguna forma. Capaz que querés modificar Sí, algo sí, particular y no podés. sí, es verdad, sí, sí. Al último podés, pero con herramientas más avanzadas, le tenés que hacer el cambio y como hacer la ingeniería reversa, que la herramienta ahora conozca el cambio para que a su propio diseño le adapte tu cambio. O sea, en un punto muy especial se puede hacer lo que voy a decir, pero como son herramientas tendientes a ser sistemas más generales, como de administración, de gestión más generales, no necesita ese ajuste tan fino, digamos, en las bases. Y lo hacen muy bien, lo hacen bien. Lo mismo vi con Ruby on Rails, que es un entorno de desarrollo para web, que es basado en un lenguaje que se llama Rails. No, el lenguaje se llama Ruby y el entorno, el framework se llama Rails. También te genera las estructuras de base de datos él, no te deja llegar a la base de datos directa. Y eso está bueno, tiene prácticas muy buenas para no cometer errores. Y si no, tienen que saber todo esto que estamos viendo acá, digamos, que la mayoría, ¿no? O por ejemplo, el paradigma hoy de base de datos, la herramienta más usada es MySQL. Y MySQL tenés que saber todos estos conceptos, si no se te complica, digamos, porque un diseñito muy simple de base de datos lo haces sin problemas. Pero cuando vas a manejar algo, lo que hablamos el otro día con la documentación también, cuando vas a manejar algo que se pone grande, que intervienen varias personas, ahí ya se pueden generar muchos errores, muchos descuidos y a la larga son problemas de funcionalidad, ¿no? Errores, clavadas, qué sé yo. Claro, pero al mismo tiempo tampoco te puedes dedicar a trabajar con eso si no sabes esta base, ¿no? O sea, es como, primero aprendes esto y después a lo sumo te tomas la comodidad, ¿no? De usar una de esas plataformas o esos frameworks, ¿o no? Sí, lo que va a pasar es que solamente si vos no empezás por acá, después vas a saber usar solo ese framework, no vas a saber base de datos, vas a saber utilizar ese framework, digamos. En cambio acá vos ya sabés la que todavía no salió, pero va a salir mientras sea relacional. Si aparece un producto nuevo que destrone a MySQL, ponele, y él se diga que es relacional, es porque maneja todos estos conceptos. Si no, no va a ser relacional, va a ser otra cosa. No SQL o otra cosa, pero sabiendo esto, vos sabés manejar las herramientas que hay hoy y las que pueden llegar a salir. En cambio, con esas otras herramientas más avanzadas, solamente vas a manejar esa herramienta avanzada, pero no sabés de base de datos. ¿Sí? Es lo que dijiste vos. Claro. Sí. Sí, tal cual. Esto es como más general, digamos, es lo que se usa hoy y en muchas marcas y modelos, digamos, no solamente todo lo que yo te estoy diciendo se aplica a Access o solo a MySQL o solo a SQL Server o a Postgres, no. Esto es general, es como la base, la teoría, ¿no es cierto? Y todos respetan. Después cada uno tiene sus propias habilidades, sus mejores herramientas para algo, te facilitan la documentación, te facilitan la creación, te facilitan el análisis, pero la base de esta la tienen todos. Bueno, vamos terminando. De esto vamos a hacer ejercicios, o sea que hoy pueden aprenderse los conceptos, hay que manejarlos, estos conceptos, no queda otra, digamos. Se pueden memorizar, se pueden entender o se pueden practicar hasta que ya les resulten simples o comunes. Profe, Sí, ¿usted sí. todavía no subió esto a la plataforma? No, lo voy a subir hoy con el video y el PowerPoint. Ah, bueno. Sí, sí. Siempre hago la misma mecánica, hoy o mañana, pero no mucho más de eso. Profe, Sí. ¿nos podría decir el nombre de la otra vez que nos mostró un programa online? Ah, sí. ¿Lo podría Dale. subir ahí también el link o bueno, Sí, más sí, fácil sí, les ahora? pongo una pantallita de esto y les pongo el link y algún ejercicio, algo como para que vayan intentándolo. Si no lo intentan primero en papel y lápiz y después pasan a la herramienta, como quieran. Sí, hoy les voy a subir el video que se está grabando, el PowerPoint este que están viendo y algún ejercicio y a este Power le agrego los
los software ese o el software que vimos en la web. Ya terminamos, quedan 2 pantallas. ¿Qué más dice esto? ¿Qué hago con esto? Cerrar. Termina, ejercitación, que no la subí. Lo iba a pegar acá, pero ya se lo subo en la próxima. O ya lo subo, lo completo y se lo subo con un ejercicio para hacer. Así que por hoy es tener en claro esos conceptos, ir pensándolos, memorizándolos o entendiéndolos, que sería lo ideal, no memorizarlos sino entenderlos, y con ejercicios realmente se va a completar esto. Así que yo le voy a estar subiendo esta guía de clase con los vínculos a las herramientas que vimos de web y 1 o 2 ejercicios para que intenten hacerlos. Así quedamos. ¿Qué más, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, me envían hasta el plazo de ahora, a media 15, 20 minutos más, hasta las 9:30, la hoja con la foto de la hoja con nombre, apellido y el comienzo de los apuntes de hoy. ¿Está bien? No hace falta que sean todas las fotos, una sola foto, porque si no se me hace difícil a mí después organizar eso. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, repasen Profe, después. Como Sí, la profe el mail, lo puedes mandar. ¿Cómo se corta? Si puedes mandar el mail después otra vez, pues no me acuerdo. ¿Mi mail? Sí. Sí, para mandar el coso. Esa foto la mandan al WhatsApp directamente. La foto de hoy Dale. a WhatsApp, así yo rápido los leo, los borro y ya les pongo presente. Al WhatsApp, al grupo o privado, es lo mismo. ¿Qué más, chicos? Paro la grabación. Si después